Vamos a resolver entonces el ejercicio de la práctica donde te pide encontrar la presión hidrostática en M, que está por acá, y en N la presión total que está por acá. Lo que se hace en este ejercicio es encontrar la presión por la columna de fluido que tú tengas. Para encontrar la presión en un fluido, tú sabes que tienes que multiplicar la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, la presión que tú calcules va a ser en función de esta fórmula. A ver, ¿dónde te pide encontrar la presión primero hidrostática? En el punto M. Entonces, la presión hidrostática es la presión solamente que produce la columna de fluido que tú tengas. M está terminando el fluido D. Aquí está M. Justo en este punto, aquí está. Ahí es M. ¿Sí? Acá te pide encontrar la presión. Tú tienes que fijarte todos los fluidos que tienes encima. Todos los fluidos encima van a producir la presión en ese punto. Entonces, la presión hidrostática solamente de los fluidos en M van a ser iguales a ¿quiénes? ¿Quiénes están produciendo la columna? D y C. O sea que va a ser presión del fluido D más la presión del fluido C. Solo presión hidrostática. Presión entonces en M va a ser presión en D, densidad de D por la gravedad por la altura, según la fórmula, más densidad en C por la gravedad por la altura. Si nosotros reemplazamos para encontrar sus valores, densidad de D nos da como dato. Tienen que fijarse en el examen, jóvenes, que siempre esté en el sistema internacional, porque cuando tú reemplazas la gravedad está en metros por segundo al cuadrado. Entonces todo tiene que estar en el sistema internacional. En este caso está de forma normal, podemos reemplazar, pero si la densidad estuviera en gramos sobre centímetro cúbico, para convertir a kilogramos sobre metro cúbico, esto tendría que ser por 1000. Nada más. Entonces acá reemplazamos directo porque tenemos en el sistema internacional 1000 por la gravedad 10 por la altura del fluido D. ¿Cuánta columna de altura tiene? 10 centímetros. En metros sería 0.10 dividido entre 100, ¿no? Más densidad en C. En C van a ser 600 por la gravedad 10 por la altura. La altura de C, ¿cuánta columna de altura tiene de presión arriba? 5 centímetros. 5 dividido entre 100 va a ser 0.05. Entonces la presión en M será igual a, en este caso, 1000 de la primera multiplicación, más acá 10 por 0.05 es 0.5 por 600, 300. Sumamos la presión hidrostática en el punto M y van a ser 1300. La unidad internacional para la presión son los pascales. Y así hubiéramos encontrado la presión hidrostática en M, en ese punto M donde nos dicen hacia arriba el fluido E y D solamente. Hasta ahí hemos entendido, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es como un primer inciso del ejercicio que nos han pedido en el punto M. En el punto N, que es acá, donde termina la distancia medida en el fluido C, acá es el punto N, ahí nos piden la presión total, ya no la presión hidrostática. La diferencia entre presión hidrostática y presión total es que la presión total es igual a la presión que produce el fluido, a la presión hidrostática, más la presión atmosférica, o sea, del ambiente. Habíamos dicho en alguna clase anterior de que nosotros vivimos en una piscina de aire y para que nosotros podamos respirar, ese aire se encuentra en una cierta presión. A esa presión se le llama presión atmosférica. Esa presión atmosférica varía en función de la altura, ¿sabían? Cuando subimos a cierta altura no tenemos tanta distancia hacia la atmósfera y eso hace que varíe la presión por la fórmula que decía densidad por gravedad por altura, que también es una ecuación que se puede utilizar. Acá entonces, la presión total, acá lo vamos a escribir, presión total, va a ser la presión hidrostática más la presión atmosférica, que sería presión total igual hidrostática. Ahora, la hidrostática habíamos dicho que es la presión que produce la columna de fluido que tú tengas por encima. Si nosotros verificamos hacia arriba del punto N, ¿qué fluidos tenemos hacia arriba? Primero tenemos B, después E,
después D y después tendríamos que sumar todos esos. Para que me entiendas mejor, la presión hidrostática acá tendría que ser así. Primero tienes el fluido B. El fluido B con su altura. ¿Cuánta altura tiene el fluido B de azul? 1 centímetro. Arriba de ese 1 centímetro está el fluido E, que sería un poco más alto, acá, con su altura, ¿cuánto? 2 centímetros. Arriba de eso tenemos el fluido D, con su altura de 10 centímetros, la altura D, y encima podemos hacerlo con otro color, a pesar de que está ahí con café, el fluido C, con su altura de 5 centímetros. Entonces, todas estas columnas de fluido van a formar la presión en el punto M que está aquí abajo. Pero eso solamente va a ser la presión hidrostática. A eso tendríamos que sumarle la presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica generalmente se conoce como 101.325 pascales. Pero la nomenclatura para hacer ejercicio y te salga el resultado que dice el libro es solamente 100.000 pascales. Entonces, primero vamos a calcular la hidrostática. La hidrostática vamos a calcular sumando, ¿no? Habíamos dicho, presión hidrostática va a ser igual a la presión de ¿quién? De B, más la presión de E, más la presión de D, más la presión de C. Entonces la presión hidrostática va a ser densidad de B por la gravedad por la altura, más la densidad de E por la gravedad por la altura, más la densidad de D por la gravedad por la altura, más la presión en C, densidad de C por gravedad por altura. Si se dan cuenta, en este ejercicio todos tienen gravedad. Podemos sacar factor común afuera. Con la presión hidrostática, la gravedad sería acá, paréntesis, y ahí podemos reemplazar, ¿no? Densidad de B por, entonces, gravedad adentro, densidad E por gravedad, más la densidad D por la gravedad, más la densidad C, por la altura. Por altura, porque la gravedad salió. Altura, 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 y ahí se acaba. Reemplazando, ¿qué vamos a tener? Presión hidrostática. Gravedad 10 por la densidad. Tenemos espacio aún. Densidad de B. ¿Cuánto es densidad de B? 13.600. 13.600 por su altura. La altura de B, 1 centímetro. En metros, 0.01, ¿no? Dividido entre 100. Densidad en E. En E va a ser, acá está, 1.300. 1.300 por su altura. Su altura de E sería 2 centímetros y 0.02. Me parece que no va a alcanzar el espacio de la pizarra, entonces lo recorreremos un poquito. Acá sería desde acá mejor, presión hidrostática, gravedad 10, paréntesis, otra vez 13.600, habíamos dicho, por la altura de B, que es 1 centímetro. Aquí lo vamos a aplicar, ¿no? 0.01 más la densidad de E, que sería, habíamos dicho, 1.300 por su altura, y aquí está, 2 centímetros. 0.02 más la densidad de D acá, que sería 1000 por la altura, 10 centímetros por 0.1 nomás, más la densidad de C, que es la menor, la más chiquita, 600 por la altura de C, que serían 5 centímetros, 0.05, y cerramos paréntesis, ¿no? Multiplicando toda esa presión hidrostática, ¿cuánto sale dentro del paréntesis? Sale 2.920 por 10, va a salir por 10, entonces dentro del paréntesis solamente sale 292 por 10, 2.920 pascales. Ahí está. Entonces la presión total va a ser la presión hidrostática más la presión atmosférica, que sería la presión en N, donde nos piden saber, hidrostática 2.920 más la atmosférica, que según la nomenclatura del libro nos dice que lo tomemos como 100.000. Sumamos y tenemos la presión en N, que sería 102.920 pascales. Muy bien. Este es el ejercicio más largo, los demás los van a poder realizar en casa. Gracias.